Bienvenidos a este pequeño curso de termofusión. Hoy vamos a empezar a reconocer las herramientas que son necesarias para trabajar en el tema de termofusión. Les recuerdo que termofusión es la fusión de dos caños específicos, ¿sí?, para este fin, no para cualquier caño. Vamos a ver entonces, como primera instancia, necesitamos tener una termofusora que lo que hace es calentar esta parte, ¿sí? Es muy similar a una plancha, y en la punta van estas boquillas, que se las voy a dejar más acá a la vista. Son boquillas interiores y exteriores que van en los caños para transmitirle la temperatura de fusión, ¿sí? En este caso vamos a poner, por ejemplo, la de 20 milímetros, que equivale a un caño de media pulgada. Pasamos el tornillo y ajustamos ¿para qué? Para que nos quede, esto nos tiene que quedar bien justo, bien apretado. ¿Para qué? Para que la temperatura que genera esto se transmita hacia las boquillas. Fíjense que quedan una exterior y una interior, ¿sí? Lo importante es regular la temperatura. La temperatura, esto tiene acá un termostato, lo pueden ver. Este termostato lo tenemos que regular a 260 grados. 260 grados es la temperatura de fusión, ¿sí? En este sistema estamos hablando de fusión. Una vez que las piezas se juntan, se funden y quedan hecho una sola pieza, ¿sí? O sea que no las vamos a poder despegar, y es importante y fundamental tener en cuenta eso en el momento de que una vez que las peguemos no vamos a poder arreglarlas, ¿sí? O sea, tenemos que estar bien conscientes de que las piezas van a quedar unidas de por vida. Otra herramienta que es necesaria es esta tijera para cortar los caños, ¿sí? Esta tijera es económica, ¿sí? Lo que hace es cortar los caños. Vamos a hacer una demostración con un pequeño trozo de caño. Nosotros lo instalamos acá y va ajustando hasta que se produce el corte. Lo bueno que tiene esto es que el corte es parejo y no tiene polvillo, o pelusa alrededor, como si se cortara con una sierra, ¿sí? Por eso es recomendable usar la tijera de cortar caños, ¿sí? Esta tijera. ¿Por qué? Porque si no, toda esa rebarba, del corte con sierra se va a quedar metida en las boquillas y después va a ser un problema para la fusión. Va a quedar mucho material acumulado en las boquillas de la termofusora, ¿sí? Bien, por otro lado, los caños y los accesorios van a tener 4 líneas, ¿sí?, dispuestas a 90 grados, ¿sí?, una acá, una abajo y una de cada lado. ¿Para qué? Para que podamos tomar relación entre lo que vamos a soldar, nos quede en una línea según lo queremos, ¿sí? Porque, les vuelvo a repetir, una vez que esto funde, queda hecha una sola pieza de material.
Tenemos entonces distintos tipos de piezas. Fíjense las curvas, ¿sí? Fíjense que acá adentro hay un espacio donde, hasta donde tiene que entrar el caño, ¿sí? Hay como un tope. Ese tope es importantísimo que se respete, porque si el caño sigue entrando, llega a estrangularse acá adentro, ¿sí? Y se cierra el paso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y otra cosa es tener en cuenta cuando se haga la cuenta de la longitud del caño, sumarle esta diferencia que hay entre la entrada y donde está el tope. Porque si no nos va a quedar desplazado esa diferencia. O sea que el caño tiene que ir siempre desde el centro donde vamos a organizar la instalación, ¿sí? Hasta más o menos esta parte que sería donde está el tope interno. Bien, acá tengo para mostrarles, aparte, cómo queda la fusión adentro de un caño, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo el caño, esto está cortado por supuesto, ¿sí? Este era un codo que se cortó. Fíjense lo que yo les digo de las marcas que tiene para poder ponerlo en función siempre de las líneas, ¿sí? Siempre esto va en función de las líneas, ¿sí? Con eso podemos ponerlo como lo necesitemos y seguir la línea para que nos quede todo según lo querramos llevar. Les vuelvo a decir, esto, fíjense cómo se aprecia que es una sola pieza que se funde, ¿sí? Y queda una sola material, ¿sí? Fíjense hasta dónde tiene que llegar el caño. ¿Se nota la diferencia? El tope y el caño que se fusionó de los dos lados, ¿sí? Eso es importantísimo respetarlo. Por otro lado, también tenemos este tipo de piezas que tienen insertos metálicos, ¿sí? Como para poder roscar distintos tipos de accesorios ya de salida de la instalación de termofusión. ¿Qué ventajas tiene? Que el caño es mucho más elástico a la hora de que le llega a congelarse, por ejemplo, el caño no se raja, que es fundamental. Sí, se va a congelar, pero no se va a rajar. O sea que no vamos a tener la desagradable sorpresa cuando se va el hielo de que empiecen a perder por todas partes, que es fundamental. Y otra cosa fundamental, quiero que vean, cuando se hace la fusión, es, a ver si ahí se puede apreciar, tiene que generarse, para saber si está bien hecha la fusión, tiene que generarse un doble anillo entre las dos partes. Acá a la salida se genera un doble anillo de plástico. Eso nos demuestra que la fusión fue efectiva.